Una familia con propósito es la que alaba a Dios y permanece en oración, y busca la intimidad con Dios día y noche. la que prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres, Las que se aman y se respetan mutuamente. Somos esa familia. Una familia que ama, una familia sin igual. Dios bendiga, hermanos. Vive. A su nombre. Gloria. A su pueblo. En victoria. Gracias sea Dios, hermano, contento y agradecido que Dios me haya dado la oportunidad de estar aquí con mis hermanos. Somos una sola familia. Tenemos en los vida y dicho sea de paso, reciban un cordial saludo de la hermana congregación de los Minas. ¿Cuántos de ustedes le envían saludos? Esa responsabilidad, ¿verdad?, de llevarlo. Hermanos, vamos entonces a estar tratando este tema que hace poco, ¿verdad? Ok, está visualizado acá, acerca del manejo de conflictos en el matrimonio. Pero antes, vamos a estar yendo a Dios en oración para que sea quien nos utilice para gloria de Él y para edificación de su pueblo aquí presente. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, por traernos a este lugar, esta casa de adoración para exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. Estamos contentos y agradecidos porque este es el día que tú hiciste para que te alabemos y te glorifiquemos. Y en esta preciosa mañana nos estás dando esta maravillosa oportunidad. Oh Padre Santo, ahora te pedimos que la presencia de tu santo y bendito Espíritu llene esta casa, llene este lugar, de manera, Padre, que nadie salga de aquí sin haber sido tocado por tu palabra. Amado Dios, sabemos que predicar no se puede hacer en el brazo de la carne. Necesitamos, Señor, necesariamente el auxilio de tu santo y poderoso Espíritu. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana, para que seas tú guiando y conduciendo, Padre, este servicio, pero también la palabra que he de dirigir, Padre, conforme a tu voluntad. Oramos y te pedimos estos favores en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria sea a Dios. Bien, hermanos, este es un tema. Vamos a tomar el micrófono. Gracias. Fundamental, y por muchas razones. En primer lugar, para nadie es un secreto que el enemigo quiere destruir la familia. Ha logrado su propósito en muchas familias, pero en otras no. Y la clave está porque hay familias que se fundamentan en Jesucristo, pero hay otras familias que se edifican en las cosas de este mundo y no tienen como a Dios como fundamento. Pues lamentablemente puede pasar como sucedió con el caso que menciona Jesús del hombre que edificó su casa sobre la roca. Vino lluvia, vino viento y esa casa permaneció porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero ¿qué pasó con la otra que fue fundamentada sobre la arena? Que cuando vino el río, vino la lluvia, vinieron los vientos, esa casa cayó y fue grande la ruina de esa casa. Entonces, amados hermanos, los matrimonios, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Mucha gente tiene ideas distintas acerca del matrimonio, pero la Biblia tiene un objetivo, tiene un propósito trazado para el matrimonio. Para algunos, el matrimonio es para vivir juntos.
para ser felices juntos, para tener hijos, para hacer cosas juntos. O sea, muchas personas ven así el matrimonio y para ellos el propósito del matrimonio es eso. Estar con una mujer, estar con un hombre, disfrutar la vida juntos hasta que la muerte los separe. Pero cuando nosotros nos acercamos a las Sagradas Escrituras, vemos que el matrimonio es más que comer juntos, es más que tener hijos, es más que alcanzar grandes cosas. Cuando uno ve para qué es el matrimonio, la palabra de Dios se da cuenta de lo siguiente: el matrimonio es una representación de la relación de Cristo con la iglesia. ¿Se fijan, hermano? Una representación de la relación que existe entre Cristo y la iglesia. El Hijo de Dios, la hija de Dios, nunca debe de perder eso de vista. ¿Qué es? Es decir, cuando nosotros nos unimos en matrimonio, nosotros tenemos la misión de parte de Dios de amar, en el caso de los caballeros, ¿verdad? De amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, cuando el mundo ve que tú amas a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia, ¿cómo Cristo amó a la iglesia, hermano? Yo creo que lo sabemos, ¿verdad? Le amó tanto que dio su vida por ella en la cruz del Calvario. Entonces, el amor se manifiesta de muchas maneras. Entonces, cuando el mundo ve eso, ese trato tuyo hacia tu esposa, así como el de Cristo, el de su iglesia, entonces la gloria de Dios es exaltada. La gloria de Dios es exaltada, hermanos. Igual también cuando el mundo ve que la esposa respeta a su esposo, así como la iglesia debe de estar sujeta a Cristo, también da gloria a Dios. Hermano, porque el matrimonio es para darle gloria a Dios. Un matrimonio con su conducta puede predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hombre, cuando tú amas a tu mujer de tal manera que estás dispuesto a dar hasta tu vida por ella, estás predicando el evangelio. Pero hermanos, esa hermosa relación está siendo constantemente amenazada. ¿Por qué? Porque lo que está en juego aquí es la gloria de Dios. Satanás no quiere que Dios sea glorificado. Entonces, cuando Satanás identifica que hay un matrimonio que está viviendo en ese tipo de relación que glorifica a Dios, él quiere que la gloria de Dios sea distraída. Es más, Satanás es tan sucio que él quiere la gloria para él. Ustedes recuerdan cuando fue y tentó a Jesús allá en el desierto. Una de las propuestas que le hizo fue: todo esto te daré. O sea, cuando le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le dijo: todo esto te daré, ¿sí qué? Si postrado me adorar. ¿Cómo así? Es decir, Satanás quería gloria. Satanás quería ser glorificado. Y le ofreció a Jesucristo todos los reinos del mundo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el matrimonio es para la gloria de Dios. Entonces, cuando vienen conflictos que atentan con destruir, con desunir el matrimonio, entonces lo que está en juego es la gloria de Dios. Y nosotros, hermanos, estamos unidos en el matrimonio, los que estamos casados, para la gloria de Dios. Por tanto, tenemos que saber cómo lidiar con los conflictos que pueden surgir en nuestra unión matrimonial. Porque déjeme decirle algo, hermano, y no es un secreto para nadie. Nosotros somos hombres y mujeres susceptibles a fallar, susceptibles a pecar. O sea, no me estoy refiriendo en este caso, una cosa es una familia en la iglesia y otra cosa es una familia que no está en la iglesia. La familia que no está en la iglesia tiene el llamado
a venir en amor, a venir en arrepentimiento a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Jesucristo la puede restaurar. Amén. Ahora, la familia o el matrimonio que está en la iglesia, ¿verdad?, puede tener sus fallas, puede tener sus debilidades, pero es distinto al mundo, y ustedes lo saben. Por ejemplo, nosotros, estando en el matrimonio, podemos fallar. Puede venir un momento de debilidad, pero ojo con esto, eso no va a ser el patrón. Eso no puede ser lo constante, eso no puede ser lo habitual en nuestra vida. Sino que cuando algo surge en un matrimonio cristiano, nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios, que buscar el consejo de Dios para enfrentarlo inmediatamente, con sabiduría. Porque porque cuando vienen los conflictos, lo más sabio es afrontarlo en el momento ideal, pero no dejar que el sol se ponga sobre el enojo. Lamentablemente hay personas que cuando tienen un conflicto en el matrimonio, pues ellos van guardando eso, van atesorando eso, y eso va convirtiéndose cada vez en una tensión más grande. Llega un momento en que ya no puede abrazar eso, ya no puede retener eso, y lo suelta, y lamentablemente puede venir hasta una separación, puede venir un fracaso, puede venir una desunión. De manera que no es sabio que el hombre o la mujer, cuando surge un conflicto en su matrimonio, no es sabio evitarlo o huir de ese conflicto, sino buscar el consejo en la palabra del Señor, humillarse ante Dios, pedirle a Dios sabiduría para que ambos se puedan poner de acuerdo. Hermanos, los conflictos en el matrimonio pueden detonarse por diferentes factores. Por ejemplo, por la parte económica. Por ejemplo, por la forma de criar a los hijos. El esposo y la esposa deben de ponerse de acuerdo con la manera en cómo van a criar a los hijos. Porque el esposo viene de un hogar con costumbres, tal vez con ideología, con una mentalidad de ver la vida, de ver las cosas, de criar diferente a la de la mujer, y ambos tienen que llegar a un acuerdo para criar a los hijos, no de la manera que el mundo los cría, sino de la manera que la palabra de Dios recomienda que se críe. Hermanos, tenemos que estar claros en eso. Allá afuera hay muchos consejos de la psicología, del mundo, de las instituciones. Yo no digo que todo eso sea malo, en algún momento eso ayuda, pero nosotros tenemos que estar claros que las familias nuestras, los matrimonios nuestros, deben de estar gobernados y regidos por lo que dice la palabra de Dios. Para yo resolver un conflicto en mi casa, no tengo por qué ir de una vez inmediatamente a un psiquiatra, a un psicólogo. Yo tengo que ir inmediatamente a la palabra de Dios. Porque aquí, hermanos, este es el manual de la vida. Amén. Aquí está la solución para tu matrimonio. Amén. Porque nosotros sabemos, hermanos, que a veces cuando surge un conflicto en el hogar y se busca el consejo de la vecina, del hermano, del amigo, Se pone más grande. es más grande, dice un hermano. Así mismo es. O sea, el conflicto puede agrandarse más. O sea, la amenaza contra el matrimonio es mayor. Entonces, primero tenemos que ir a la palabra de Dios. Incluso si los consejos que nos dan allá afuera no están en armonía con lo que dice la palabra de Dios, nosotros no podemos acatar esos consejos, si así se pueden llamar, que no están en coherencia con la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, los conflictos también pueden venir por la parte de la intimidad sexual, pueden venir también por la preparación académica. Hay hombres o mujeres que han alcanzado un mayor nivel de preparación y empieza a ver a la mujer como inferior, o el hombre o la mujer empieza a ver al hombre como inferior. Eso sucede también tanto en la parte económica. En el matrimonio que glorifica a Dios no debe ser así. No debe ser así. Pero eso puede ser
un detonante de conflicto. Más adelante vamos a ver. Ahora también puede haber un conflicto, puede surgir un conflicto por esto, por lo siguiente. Cuando usted estaba en su casa, antes de casarse, su madre cocinaba con un sazón que lo tenía usted encantado, encaramelado. Y usted ama el sazón de su madre, pero cuando se casa, es posible que la esposa no tenga el mismo sazón. Tenga alguna cosa que mejorar, porque en la casa de esa dama, su madre lo hacía todo. Ahora cuando viene y se casa, ella tiene que aprender. Entonces usted tiene que ser paciente. Usted no puede inmediatamente comenzar a enojarse, a ponerle mala cara, o tú no sabes hacer esto. O sea, eso no es una forma correcta de gestionar ese conflicto. El hombre o la mujer de Dios tiene que tener paciencia. Tiene que saber soportar. Si no hay capacidad de soportar, de ser paciente en el momento que se presenta un conflicto en la familia, si no hay esa capacidad, entonces, hermanos, puede venir el fracaso en esa relación. Usted debe dejarse dominar por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? El conflicto puede venir. O sea, si eso no se resuelve, miren qué puede pasar. Si eso no se resuelve, hemos visto el caso de que hay hombres que no estando contentos con cómo cocina su esposa, van a la casa de su mamá, de su madre, y buscan la comida de su madre y se la llevan a su hogar. ¿Cómo se va a sentir la esposa con eso? Se va a sentir mal, ¿verdad? O sea, eso no es una manera correcta de gestionar ese conflicto, ¿verdad que no? Entonces, tienen que trabajar esa parte con la esposa, si puede hacer un curso de cocina, si puede aliarse con otras mujeres para aprender técnica, para cocinar mejor, pues, o sea, buscar las alternativas, pero eso no debe de ser un motivo, no debe de ser un motivo para una separación, no debe de ser un motivo para que el hombre ofenda a su mujer, de ninguna manera. Pero también puede darse el siguiente caso, que el hombre, cuando viene a su casa, ya cobrado, puede darse el caso que él no sea tan espléndido en su casa como lo es con los amigos, o como lo es con las otras como lo es con los otros familiares. Entonces, la palabra de Dios dice claramente que si alguno no provee para lo suyo, mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios le dio a usted una esposa, y en las Sagradas Escrituras, a nivel de relaciones, hay una jerarquía que nunca debe de ser irrespetada. En primer lugar, en nuestra vida, ¿quién es que debe de estar sobre todas las cosas? Dios. Pero si usted está casado o casada, ¿quién sigue? Su esposa o su esposo. El principal ministerio suyo debe de ser su esposa, o debe de ser su esposo. Si se salta ese paso, hermano, si se salta ese paso hacia los hijos, o hacia los demás familiares, o hacia los amigos, las cosas empiezan a caminar mal en el matrimonio. Porque yo no puedo estar bien en otras áreas de mi vida. O sea, yo no puedo ser muy espléndido con mis compañeros de trabajo, con mis padres o con mis hijos, cuando mi esposa está siendo descuidada, o cuando su esposo está siendo descuidado en los mandamientos que el Señor le dejó para obedecer con respecto a su esposo o a su esposa. Déjeme decirle algo. La iglesia
de Cristo es la novia de Cristo. En otro lugar, la esposa de Cristo. Hermanos, ¿cómo ustedes creen que Cristo le va a dar más prioridad a otra cosa en este mundo que a su iglesia? Su iglesia es su amada. Su iglesia es su tesoro. Aquí en la tierra. Él la ama tanto que dio su vida por él. Hermanos, pero también la iglesia le debe de dar a otra prioridad a otra cosa mayor que a Cristo. Tu esposa debe de darle prioridad a otras relaciones humanas que a la de tu esposo. Piensa en esto, hombre y mujer de Dios. Tu matrimonio es una representación de la relación de Cristo con la iglesia. O sea, no te salgas de ahí. O sea, a veces vienen problemas en el hogar. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿De qué manera lo vamos a resolver? Hermanos, si viene un conflicto de cualquier naturaleza que sea, con los hijos, la parte económica, la parte profesional, piensa, antes de destruir tu matrimonio, piensa en tu rol en relación con tu esposa, pero en comparación con Cristo y la iglesia. Piensa en lo siguiente: tengo un conflicto con mi esposa. Ahora, si la iglesia, Cristo dejaría a su iglesia porque la iglesia no se esté sujetando como debe sujetarse. ¿Verdad que no? O sea, Cristo abandonaría a su iglesia por cualquier debilidad que nosotros podamos tener. No. ¿Cuál es la intención de Cristo? Restaurarnos, salvarnos, porque Él nos ama. Hombre de Dios, tú vas a dejar a tu mujer por cualquier nimiedad, por cualquier conflicto, por cualquier defecto que ella tenga. Todo lo contrario, hombre de Dios, tú tienes que actuar como ella, como Cristo lo haría con su iglesia. Vamos a leer lo que dice Efesios en su capítulo 5, pasaje que a mí me encanta, de verdad que sí. Efesios 5, versículo, vamos a leer el versículo 25 en adelante para mostrar la verdad que quiero comunicar. Dice el verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Wow, esa es una meta muy elevada, ¿eh? Amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso significa que yo tengo que ir a las Sagradas Escrituras y ver de qué manera Jesucristo amó a la iglesia. Ahora, ese mismo reto, hombre, tú lo tienes con tu esposa. Y es posible que alguno diga, bueno, pero es que ella no se lo merece, o él no se lo merece. Ella no se merece que yo la trate así, que yo sea tan espléndido con ella, o que ella, o yo sea tan espléndido con ese hombre que es así, que me hace esto, que me ha hecho esto. Cuidado, hermano. Cuidado, hermano. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros merecíamos que Dios nos amara como Él nos amó. Todos nosotros pecamos, todos nosotros nos descarriamos. Pero el amor ha sido tan grande que su gracia llegó a nosotros en Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, y hoy el Señor nos ha limpiado, nos ha salvado de nuestro pecado. Oh, hombre de Dios, haz tú lo mismo con tu mujer. O sea, notas defectos en ella, notas cosas que no están caminando bien en ella, no te gustan ciertas cosas que ella no hace bien como a ti te agradaría. Ten paciencia. Perdona si tienes que perdonar. Pídele a Dios para que Dios la transforme, la cambie, la ayude a ser una mujer que glorifique a Dios. Y también, mujer, haz lo mismo con tu esposo. Porque cuando nosotros nos casamos, nosotros dijimos, primeramente delante de Dios,
y de otros hermanos, de otros testigos, nosotros dijimos, nos comprometimos ¿a qué? A amarla, a cuidarla, a protegerla en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Bueno, cuando ese momento llegue, es ahí. Es ahí. Entonces, amados hermanos, siempre, si nosotros tenemos como referencia para resolver nuestros conflictos ese objetivo de amar a la iglesia como Cristo la amó, y de la iglesia sujetarse a Cristo como la iglesia le debe de estar sujeta, vamos a tener un buen referente, vamos a tener una buena, yo creo que tal vez la mayor enseñanza puede extraerse de aquí. La gente tiene muchos métodos para solucionar los conflictos, y lo que yo le estoy diciendo tal vez puede parecer una idea general, pero de esa idea nosotros podemos extraer todo lo que nosotros necesitamos para encontrar la fortaleza, o sea, para encontrar el punto de referencia que nosotros necesitamos para ser sabios a la hora de solucionar nuestro conflicto. Mi vista tiene que estar en Cristo, en cómo Él amó a la iglesia, y en la iglesia cómo debe amar a Cristo. Después de ahí hay muchas maneras para nosotros abordar los conflictos que puedan surgir. Fíjense bien lo que dice el versículo 26. Vuelvo y repito el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora dice, para santificarla. Para santificarla. O sea, la iglesia, la palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa los llamados fuera. ¿Pero fuera de qué? De las cosas pecaminosas de este mundo. En otras palabras, el Señor nos ha santificado. El Señor nos está llamando a vivir fuera de las cosas comunes, o sea, de las cosas corrompidas de este mundo. ¿Pero para qué Él nos ha llamado a salir fuera? Para Él. Para Él. Entonces, de la misma manera, Cristo ha santificado a su iglesia. Ahora, hombre, tú puedes hacer algo similar con tu mujer. O sea, puedes ayudar a tu mujer a apartarse, a separarse de aquellas conductas, de aquellas costumbres que no se conforman al Evangelio, que no se conforman a la palabra de Dios, que no son de tu agrado. O sea, tienes que ayudarla con amor y con sabiduría de Dios. O sea, para llevarla, o sea, en la dirección que glorifica a Dios. Pero con la palabra, no a donde yo quiero. O sea, no a donde a mí me interesa. O sea, porque yo no puedo apartar a mi mujer, tomar a mi mujer para que ella sea mi esclava, para que ella sea la que me lave, la que me planche. O sea, ese no es el sentido. Esas son cosas también en las que nosotros como hombres tenemos que distribuirnos las responsabilidades. Los hombres y las mujeres deben de tener o sea, deben llegar a un acuerdo para distribuirse las responsabilidades en el hogar. Ahora, si tienen la capacidad de buscar ayuda, bueno, pues perfecto, eso ayuda mucho, ¿verdad? Pero mientras no hay esos recursos, pues no se le puede dejar la carga solamente a la mujer. Ese no es el sentido. O sea, deben de distribuirse sabiamente, ponerse de acuerdo para que los dos se puedan ayudar. Y sigue diciendo el texto. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el lavamiento del agua por la palabra. Estamos hablando de lo que está haciendo Cristo con su iglesia. Ahora, hombre, en el matrimonio, tú debes de hacer algo similar. Fíjense con qué Jesucristo lava a su iglesia. Con la palabra, ¿verdad? La palabra purifica, la palabra limpia. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos con nuestras esposas para estudiar la palabra de Dios? O sea,
¿hay en nosotros como esposos realmente un interés porque nuestras esposas sean edificadas con la palabra de Dios? O sea, no dejarle la tarea sencillamente a la iglesia. Bueno, que nosotros nos reunimos los domingos y venimos a los estudios bíblicos, no. Sino usted y yo, como hombre de Dios, tenemos el compromiso delante de Dios de ayudar a nuestras esposas a crecer en la palabra. Yo no estoy hablando de agarrar un púlpito y ponerlo en el centro de la sala y decirle a la esposa, siéntate ahí, que ahora te voy a profetizar, ahora te voy a enseñar lo que... No. O sea, estoy hablando que se pongan de acuerdo, ¿verdad?, en leer un libro de las Sagradas Escrituras. Pueden empezar con los proverbios, por ejemplo. Pueden apartar un momento en el que ya han terminado con las tareas del día, con los compromisos del día. El momento más ideal que ustedes tengan, en el que pueden, y eso puede ser aprovechado incluso, para pasar tiempo juntos. No estoy queriendo decir que lo ideal es que toda la vez que quieran pasar tiempo juntos lo pasen así, no. O sea, ustedes pueden pasar tiempo juntos en un restaurante, o sea, pueden irse de viaje, o sea, pueden ser creativos, claro, sin entrar en cosas que sean pecaminosas, pero pueden fortalecer la relación de pareja de muchas maneras. Pero déjenme decirle algo, hermano, no habrá una mejor manera que esta, porque es que si se fortalecen ambos con la palabra de Dios, entonces le están cerrando la brecha a muchas cosas que quieran entrar para destruirlo. O sea, ahí está la sabiduría. Jesucristo ha lavado a la iglesia con la palabra. Hombre, haz un trabajo con tu esposa para que ella también sea edificada en la palabra. Y tu mujer también. Si tú ves que tu esposo no está orando, alerta. Si tú ves que tu esposo no está leyendo la palabra del Señor, pídele a Dios sabiduría para que te acerques a Él en un momento adecuado, para que lo animes, para que lo motives a orar, a leer la palabra de Dios. Mujer, tú tienes un compromiso con tu esposo. O sea, Dios te ha dado un esposo, pero también te ha dado la capacidad de esas debilidades que pueda tener tu esposo, de ayudarle a superarla. O sea, Dios te ha dado un hombre para que tú lo ayudes con la palabra también, mujer. Porque también puede darse el caso que la mujer sea más ferviente, con un corazón más entregado a la adoración. O sea, puede darse el caso que la mujer sea más fogosa, espiritualmente hablando. Y el hombre que todavía tenga áreas espirituales que necesite superar, que necesite mejorar, pues Dios te ha unido con ese hombre para que tú lo ayudes. Pero si tú esperas que ese hombre, no, porque él es el macho de la casa, él tiene la responsabilidad, él es la cabeza, él es el que tiene que animarme, que motivarme. Mujer, pero Dios te ha dado un don, te ha dado un hombre, úsalo también con ese hombre para construirlo para la gloria de Dios. ¿Verdad? O sea, la idea aquí, hermano, es que no nos dejemos engañar por el enemigo. O sea, no permitamos que nuestro matrimonio se destruya por las pequeñas zorras, que si no las cazamos a tiempo, pues pueden lamentablemente tener consecuencias fatales para nuestros matrimonios. Hermanos, dice el mismo versículo, hermanos, esto es tan, yo glorifico a Dios por esto, porque yo creo que el Señor quería que yo hablara de esto. Yo tengo aquí una presentación, pero yo no la he usado. O sea, el Señor puso en mi mente hablar de esto. Sinceramente así lo siento. Hablar de este pasaje de la palabra de Dios. Claro, tiene que ver con el contenido que tenemos aquí preparado. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Yo estoy pensando en este texto. Estamos pensando, aquí se está hablando de lo que Cristo está haciendo por su iglesia. Y yo estoy extrapolando esas ideas para que nosotros pensemos lo que tenemos que hacer por nuestras esposas. Y lo que los esposos deben de hacer por sus esposas, las esposas por sus esposos,
y los esposos por sus esposas. Esa es la idea, pero tomando como referencia a lo que Cristo está haciendo. Es la idea. Dice presentársela a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria sea a Dios. Yo no estoy queriendo decir, hermano, tal vez para que no se confunda, que tú tienes que hacer, o sea, que tú tienes la responsabilidad de hacer lo que Cristo, o sea, lo que solamente Cristo puede hacer por tu esposa. Hay cosas que solamente Jesucristo la puede hacer por tu esposa. En eso estamos claros. Pero lo que estamos viendo aquí es que yo tengo que ser como Cristo con ella. O sea, humanamente hablando, yo no voy a hacer lo que Cristo exactamente hizo por mi esposo o por su iglesia. Pero sí yo estoy llamado a actuar como Él actuó. ¿Entiendes, hermano? O sea, tengo esa misión, tengo ese trabajo. Y dice el versículo 28, así que, o así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Gloria sea a Dios. A sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque los dos son una sola carne. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Porque el matrimonio hay que pensarlo como una empresa de toda la vida. El matrimonio es para toda la vida. Por eso dice la palabra de Dios que la mujer no se separe del marido, ni el marido se separe de la mujer. Solamente, bueno, si la mujer muere o el marido muere, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero esas cosas pasan solamente, o sea, pero eso es pensando porque el matrimonio es para toda la vida. O sea, si muere solamente, pero es pensando porque el matrimonio es para toda la vida. Entonces, hermanos, seamos sabios con esto. Yo quisiera adelantar acá y llevarlo a una parte. Vamos a ver. Okay. Vamos a llevarlo. Si lo puede avanzar, por favor. Okay. En una pareja, enojo frecuente. ¿Han visto eso? Siempre están enojados. Eso evidencia que hay un conflicto de fondo que tiene que ser tratado. Cuando pasan de la conversación a la discusión y se hablan alto como si estuviesen lejos. ¡Mujer! Pero no necesariamente porque quiere que la oiga, sino porque se siente herido. Hay que tener cuidado con eso. Cuando hay un silencio forzado también. Mira, si hablas, ya tú sabes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando no duermen juntos, se mandan para los pies. Tú vas para abajo hoy. Hay que tener cuidado. O sea, hay un conflicto y no se puede. Yo pienso que no se puede dormir en esa situación, ¿verdad que no? También cuando hablamos mal de la pareja a otra persona o no la defendemos. Miren, cuando en una relación matrimonial se llega a ese punto, ya la cosa es grave. Hay un problema grave. O sea, cuando yo me siento con otra persona a hablar mal de mi esposa, o cuando la esposa se sienta con una amiga a hablar mal del esposo, hay problemas ahí. O sea, esa es una voz de alerta. Parece que se nos pasó. Ok, estábamos aquí. Por último, cuando ya no sonríen. ¿Hace qué tiempo que la sonrisa dejó de ser parte
de lo que era habitual, de lo que era común en relación al matrimonio. O sea, cuando la sonrisa se pierde, entra la amargura, entra la frustración, entra la tristeza. Entonces, cuando falta la sonrisa, porque hay conflicto y debe de ser tratado, pero yo quisiera llegar acá. Parece que no nos está permitiendo. Si puede, por favor, adelantar, que ya estamos casi concluyendo. Ok. De esta parte hablamos. O sea, que la parte económica, ¿verdad?, puede ser una de las raíces que detonen los conflictos. La falta de expectativa que nos creamos. Yo pensaba que él iba a ser así, que ella iba a ser así, y me salió esto. Entonces, cuando esas expectativas no se cumplen, nos sentimos engañados, nos sentimos frustrados. ¿Ok? ¿Puede continuar, por favor? ¿Ok? ¿Puede continuar? Adelante. La falta de comunicación también. El mal uso de la tecnología acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca. Eso es muy común en nuestros días. Hay que tener cuidado con esto, que yo me paso, si llego del trabajo y me quedo en el celular, no he visto a mi esposa, le dedico más tiempo al celular. O sea, es una forma incorrecta también de comportarse en la pareja. Adelanta, por favor. ¿Cómo lo manejamos? Muchas veces hacemos exactamente lo contrario, culpamos al otro al 100% del problema, pero siempre tenemos una cuota de responsabilidad. O sea, nos cerramos mentalmente y no queremos escuchar. Adelante, por favor. Muchas veces hacemos esa... Ok, puede adelantar. Ok. Involucramos a otros en asuntos privados, cuidado con eso. Yo tengo que resolver mis problemas íntimos con mi esposa. Si es necesario buscar el consejo de la iglesia, podemos hacerlo. Por ejemplo, y no todos los problemas del matrimonio la iglesia los va a resolver. La iglesia puede dar su consejo, ¿verdad?, de cómo abordar un problema. Pero hay situaciones que solamente la pareja le corresponde a ellos. Voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un hijo contumaz, rebelde, que llega borracho, que está en vicio, y el esposo quiere botarlo de la casa, quiere sacarlo de la casa, pero la esposa no quiere, y tienen ese conflicto, tienen esa discusión, y vienen a la iglesia a buscar consejo de los ancianos, de los hermanos de la iglesia. La iglesia, es posible que sabiamente no le diga, sácalo, saquen a ese muchacho de la casa para que ustedes tengan paz. Es posible que la iglesia le diga, le dé un consejo basado en la palabra, o sea, le dé el consejo, pero que la decisión se la dejen al padre y la madre. Hay que ser sabio en esa parte. O sea, hay cuestiones que son los matrimonios que tienen que decidir resolverlas. Vamos a avanzar y vamos a ver esta parte que quiero ver. ¿Cómo se resuelve? Aquí es donde quiero llegar. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Esta parte es muy importante. Voy a bajar acá. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Primero, hay que convencerse de que para Dios no hay imposible. Hermano, hay situaciones que no se pueden resolver en la pareja. Si para Dios no hay nada imposible, nosotros tenemos que estar convencidos de que ese problema se puede resolver. Si Dios puede sanar enfermos, puede sanar también nuestro matrimonio. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Si puede resucitar muertos, puede volver a la vida el amor. Amén. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, hermano. Amén. Por tanto, hermano, no tenemos excusa para abandonar, para desertar.
sino que tenemos motivos para ir a Dios y encontrar ayuda en Él. Y Él puede ayudarnos. Puede ayudarnos a sepultar el orgullo y a perdonar y a perdonarnos de verdad. Debemos tener fe en que Dios puede cambiar nuestra guerra por su paz. Hermanos, esa es la forma correcta de nosotros gestionar nuestros conflictos. Ojo con esto, ya concluyendo. Cuando vayan a solucionar un conflicto, algunas cuestiones a tener en cuenta. No busquen hacerlo delante de sus hijos. Cuiden eso. O sea, no resuelvan el conflicto que ustedes tienen entre los dos delante de sus hijos. Ni tampoco usen a los hijos como puente. Ustedes han visto eso. Que el hombre se separa de la mujer y a veces usan al hijo como un puente. Eso le hace mucho daño al niño. No traten de resolver el conflicto en el mismo momento que te ocurre. Dense un tiempo, vayan a la oración, vayan a orar y esperen un momento oportuno, donde estén más tranquilos, donde las emociones estén más calmadas para dialogar eso. O sea, busquen un lugar adecuado. O sea, no involucren a otras personas, entre ustedes dos resuelvan el conflicto. Son algunas cuestiones que debemos de tener en mente a la hora de resolver los conflictos. Pero, amados hermanos, en síntesis, todos los problemas en el matrimonio, en Dios pueden encontrar solución. Porque Dios, si Él tiene el poder de crear los cielos y la tierra, de salvarlos, de resucitar muertos, ¿por qué no puede hacer lo mismo por nuestro matrimonio? Que Dios nos bendiga a todos. Amén.